Stramattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stramattina mi sono alzato ed ho trovato l'invasore. Es medianoche en la televisión, cuando uno quiere algo de diversión. Con maquillaje y sin disfraz aparecen los amigos de Dios. Son brasileiros o de otro país, todos se esconden bajo de un tapiz. Esto con Hitler ya pasó, el milagro de una mala actuación. Y la historia de Jesús, desde atrás alto la cruz, eligiendo una puta sin dientes. Loco cambio de canal, pero sigue el recital. ¿Con qué mierda drogan a la gente? El cojo avanza, el muro tiene... Esta cuarentena que nos llegó de sorpresa a todos, porque inclusive los miserables que lanzaron este ataque viral de laboratorio contra la humanidad no imaginaron nunca los efectos que esto tendría. Lo cierto es que ya estamos atrapados. ¿Qué hacemos entonces? Debe haber múltiples perspectivas, pero yo en lo particular me voy a centrar o me centro en dos vertientes contrapuestas a partir de este encierro familiar. Es muy triste que solo obligados hayamos logrado estar más tiempo con nuestra familia, en nuestra casa, por lo menos físicamente. Pero más triste es todavía que nos mantengamos encerrados para protegernos de un enemigo, pero durmiendo con otro que habría que ver si no es aún más peligroso. Porque quien tiene la posibilidad de poseer un celular de esos que llaman absurdamente inteligente y pagar internet, entonces pasa el tiempo en su casa, con su familia, mirando el aparatico. Y en ese mismo estatus, en ese estatus social, por lo general, los niños también tienen su flauta de Hamelin, porque así fastidian menos e interrumpen menos la absorbente tarea de los cyberpadres y madres. Claro, también se ejercitan menos, comen menos, hablan menos, estudian menos, aprenden menos, en fin, se desarrollan menos y un montón de menos más. Qué vaina, ¿no? Que el ser humano sea tan propenso a la imbecilidad. Y peor, que nadie, y mucho menos los gobiernos, le paren bolas a esta pandemia de la estupidez. Ahora, seguro me dirán algunos, sí, pero ¿cuántas familias tienen para pagar internet? Ay, hermanitos y hermanitas. Basta con encender la televisión para que lo que parecía que no podía ser peor, lo sea. Para que tanto los niños como los adultos reciban la borra, como decimos en Maracaibo, el desecho de esta droga, el residuo de la basura. El huésped alienante, la Celestina mecánica, evolucionó con el patrocinio de quienes hoy razonablemente se preocupan por el COVID-19. ¿Qué pensará de esto Marta Colomina? Orlando Villalobos. Gracias, Darwin, por la invitación y por permitirme Saludos, hermano. Asomarme a esta ventana que constituye sin querermente. Como tú has dicho, estamos en un momento muy particular en el que estamos viendo
que el consumo se ha hecho mayoritario del uso de Internet, que es como una vía que ha encontrado el usuario de los medios para intentar reponer la vida cotidiana o mantenerse dentro de la vida cotidiana. Esto tiene una serie de consecuencias porque se ha producido una explosión tecnológica en cuanto al uso de las redes y de las tecnologías de Internet en particular. Al punto de que tú consigues ahora, en este momento, personas que no tenían antes mayor manejo de los aparatos de dispositivos electrónicos como los celulares, incluso personas mayores, y ahora buscan tener conocimiento sobre aplicaciones, sobre programas, en un intento por engarzarse más con este mundo digital, con este mundo de Internet. Entonces esto tiene una serie de consecuencias. Hay una variable que tiene que ver con las ganancias, cómo se multiplican geométricamente las ganancias para las corporaciones, las grandes corporaciones digitales. Y la otra es esta que tú has mencionado en la conversación, la que tiene que ver con el hecho de cómo interactuamos con Internet y con las redes, y particularmente con la forma como lo hacen niños, niñas y adolescentes, que es un grupo etario más vulnerable, que está en una etapa de formación. Entonces allí va a tener unas consecuencias importantes que nosotros como ciudadanos y también como estudiosos de estos temas tenemos que asomarnos a esta problemática. Internet es una herramienta, es verdad. Hubo una discusión, digamos que un tanto epistolar, pero en las redes, por supuesto, ¿no? O en los medios, entre Walton y Humberto Eco. Humberto Eco, que calificaba como un concilio de estúpidos el Facebook y las redes, y Dominic Walton, que defiende las redes como una herramienta. Ahora el problema es quién nos va a enseñar a utilizar esas redes para que, lejos de navegar, que es una cosa, tengámoslo claro, navegar es una cosa, no naufraguemos. Porque hay mucha gente que se jacta, no, estaba navegando, ¿qué navegando? Si te metes en el océano ese que es Internet y vas a parar donde le dé la gana a Google que paréis, pues, y a YouTube que paréis. Así es sencillo, porque tienen mecanismos de captación de perfiles extraordinarios que te definen cuáles son tus intereses y te mandan por allí las conchitas de mango, los anzuelos, y después te jalan para acá, para donde ellos quieren, para el consumismo, ¿no? Entonces, la preocupación es que en nuestros países, en el caso nuestro Venezuela, carecemos de eso, porque aquí, por ejemplo, se hizo el intento de aquellas redes de info, no sé qué cosa, que hizo el Ministerio de Ciencia y Tecnología, pero de las canaimitas también, pero a fin de cuentas no se le enseñó a la gente ni siquiera a manejar el Linux, que es la alternativa frente a la hegemonía de Microsoft, ¿no? Así que bueno, le dejo eso ahí, profesor, el análisis de cómo hacer para educar a nuestros niños en relación al uso de esta herramienta, porque no podemos desechar la herramienta. Sí, Darwin, Internet y las redes son herramientas, efectivamente. Dele ahí, profe, que yo aquí desayunandito mientras conversamos, ¿no? Así sale mejor la cosa. Y estamos hablando de que ahora son usadas de manera principal. El consumo de Internet ya empieza a superar el de la televisión. Y esto es un dato que nos lleva a considerar el hecho de que el consumo mediático, que tiene influencia
en la conformación sociocultural de niños, niñas, adolescentes, de la población, está influenciada por estos medios. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer uso adecuado de estas tecnologías actuales, que en fin de cuentas con eso es lo que nos hemos encontrado, con eso hemos topado? Tenemos que decir que hay que hackear el mundo de Internet. La palabra hackear a veces despierta desconfianza porque se le ve con una connotación negativa. Se piensa que el hacker es una persona, son personajes oscuros que intervienen y producen daños o causan daños en Internet. Pero en verdad se puede usar el término desde otra perspectiva. Un hacker es una persona que tiene una capacidad innovadora, que tiene una capacidad de buscar caminos inexplorados para encontrar alternativas a problemas y, en este caso, al uso de Internet. Por delante tenemos este reto de usar Internet y de cambiar el sentido del uso del consumo mediático. Cambiarlo implica transformar la idea que tenemos de la comunicación, no verlo como una palabra sagrada, sino entender que no se trata de un simple intercambio de mensajes a través de una red, que no se trata de un simple intercambio de mensajes entre alguien que emite y alguien que recibe, sino que cuando hablamos de comunicación estamos hablando de la producción, algo compleja, del sentido de vida de cada uno de nosotros. Hoy estamos hablando de las redes virtuales, ¿no? Que sin duda alguna han tenido un impacto en la población, sobre todo más joven, ¿no? Igual que lo tuvo la televisión, tal vez. Lo que pasa es que la televisión se segmentaba un poco más entre jóvenes, no tan jóvenes, poco mayores. Las redes parece que tienen segmentos más amplios dirigidos a la niñez y a la adolescencia. Antes nos alertaban sobre la televisión. Yo me imagino que sucedió lo mismo a principios del siglo XX, mediados, cuando la radio surge como una fuerza comunicacional, ¿no? O por lo menos de información. Pero ahora son las redes. En aquella ocasión se nos hablaba de la Celestina Mecánica, del huésped alienante, como lo dijimos en el principio. Marta Colomina, a quien nadie le puede quitar su condición de excelente investigadora, por lo menos en la universidad fue una extraordinaria profesora, investigadora. En el plano político no hablemos de eso. Pero, profesor, en este momento de pandemia, ¿cómo proteger a los muchachos de verdad de eso? Porque, como lo decía yo al principio, quien tiene la posibilidad, por su estatus social, qué sé yo, aunque eso también es un desbarajuste, que se ha desconfigurado lo de los estatus, ¿no? Y las clases y eso. Pero quien tiene la posibilidad de tener internet en este encierro, estará pegado todo el día en los celulares, en la computadora, en fin. Pero el que no lo tiene, que son capas de la sociedad bastante amplias, coño, están expuestos a la televisión venezolana, que cada vez es peor. Pareciera que mientras menos dinero ganan, porque ahora las redes le han dado duro, más perversos se ponen. ¿Qué hacer ante esa situación? Porque estar encima de los muchachos, pendientes de que cuando no es el teléfono es internet, yo creo que tiene que ver un poco más con la conciencia de los padres. Pero como generacionalmente nos han preparado el sistema de dominio, ha preparado las sociedades para que ahora haya padres y abuelos inclusive captados por
por esas redes y por esos medios de promotores del consumismo. Es compleja la cosa, ¿no? Darwin, los títulos de esos libros que tú has mencionado, La Celestina Mecánica, El Huésped Alienante, a mí particularmente me hace recordar más la poesía de Snow Rivera que al propio contenido de esos libros. Ahora bien, en relación con el uso de Internet, de las redes, un dato es que en Venezuela también el consumo tiende ya a superar la televisión. Y a pesar de los problemas de conexión, de conectividad que existen sin duda en nuestro país, sin embargo hay acceso. O sea, hay mucho consumo, sobre todo en esta época de pandemia. Entonces, como adelanté en la respuesta anterior, se trata de usar Internet y usar estas herramientas, pero hackeándolas, usándolas con fines distintos. Triunfan las compañías digitales, triunfa la empresa digital cuando se usa la comunicación que transcurre por vía de redes virtuales para los fines que ellos se proponen. Y los fines es sembrar en la población, sobre todo en todos, pero particularmente nos tiene que llamar la atención en la población más vulnerable, niños, niñas, adolescentes, tal. Sembrar la idea y la práctica del consumo, del consumismo desmedido y compulsivo. Y convertir a la población no en un ciudadano que va a ejercer y va a hacer uso de unos derechos, sino que lo convierte en un televidente, en un internauta, en un simple espectador. Y eso lo logra borrando el mundo interior de las personas, borrando los contenidos espirituales, borrando la idea de inconsciente que estaba que está en Freud, ¿no? La idea de que las personas tienen una fuerza interior suficiente que les pueden permitir tener proyectos de vida que sean sanos, edificantes y que les permita junto con los otros construir comunidad y asociaciones para lograr sus objetivos. Bueno, profesor, me río porque cada vez que converso con vos aprendo algo. Una es lo de hackear las redes. Hay que hackear las redes. Extraordinario mensaje de un catedrático científico como Orlando Villalobos. Me gustaría que brevemente, ya para finalizar, nos explicara un poquito de eso. ¿Cómo hacemos para hackear las redes y combatirlo? Y la carcajada es por lo que dijiste de los libros de Marta Colomina, que te recuerdan más a Endo Rivera que los propios contenidos de los libros. Profesor, muchas gracias, ¿viste? Nos seguiremos viendo por allí sin querermente. En un momento tan letal como el caso de la pandemia, tenemos nosotros que tener la capacidad para construir alternativas en un campo tan importante como este de la comunicación, que, como señalamos en esta conversación, nos permita construir sentidos de vida, darle un sentido a la vida de cada uno de nosotros. Entonces, una idea clara, alternativa a esta comunicación que se nos propone vía redes y vía internet es superar la idea de que estamos solo para estar conectados, porque este es el paradigma que prevalece, que se impone por esta vía de redes virtuales y de internet. Los seres humanos tenemos una capacidad que nos lleva a poner en común nuestros sentimientos, nuestros anhelos y nuestras búsquedas. Entonces se trata de participar o de construir desde un punto de vista alternativo una comunicación que haga posible hacer mediaciones para encontrarnos en primer lugar con nosotros mismos,
para tener claridad de cuáles son nuestros proyectos, estar consciente, a conciencia de lo que somos y de lo que hacemos, pero también para encontrarnos con la naturaleza, con otros, con los extraños, con los más cercanos, con nuestras familias más cercanas y también con otros que estén más distantes. En fin, otra idea de comunicación para hackear esa forma de comunicación que está en las redes virtuales y que apenas nos permite estar conectados. Entonces, construir comunicación para tender puentes con nosotros mismos y con otros. Y termino con esta frase de Gustavo Cerati, el cantautor argentino, que dice: cruza el amor, yo cruzaré los dedos. Porque es el resultado de los puentes que hemos construido para encontrarnos y para transformar la realidad y construir mejores vivides.